Amados hermanos, buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer su tiempo. Hoy tenemos un estudio muy preciosísimo, hermanos, que es la oración autoritaria. Hay otras oraciones, pero vamos a ver esta que es bien importante y que creo que de alguna manera el Señor nos puede alumbrar el entendimiento de la manera como tenemos que orar con algunas áreas de nuestra vida que nos dan problemas. Para que sepan, nosotros todavía vamos a tener estudios bíblicos a principios de diciembre. Ya casi todos los grupos están terminando. Si yo no estoy mal, nos quedaría la de hoy, dentro de 8 y dentro de 15 días y estaríamos terminando el libro del pastor Carlos. Así es que una vez más, gracias por acompañarnos. Los invito a orar y que nos pongamos en las manos del Señor, que el Señor nos ilumine y que podamos comprender, hermanos, el nivel de oración que el Señor ha puesto a nuestro alcance y que va a ser de mucho beneficio espiritual para nosotros. Así es que oremos en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos esta noche a darte gracias, Señor. Venimos a tu presencia, como dice tu palabra. Entramos con gratitud porque tú eres bueno, Señor, y eres bueno en gran manera, Señor. Venimos a tu presencia agradecidos por todo lo que ya hiciste, lo que estás haciendo el día de hoy y lo que harás por siempre, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Señor, gracias, gracias por tu obra redentora en nuestras vidas. En primer lugar, gracias porque nos creaste, nos formaste del polvo de la tierra, Señor, por amor, porque tú tienes un plan perfecto, un propósito eterno y divino para nosotros, Señor. No nos creaste por azar, nos creaste, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Y Señor, gracias porque habiéndonos creado y habiéndonos perdido, tú nos rescataste. Señor Jesús, a ti te damos gracias por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu obra redentora. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por estar dispuesto a ocupar nuestro lugar y dispuesto a pagar el precio eterno, Señor, que fue tu vida, tu sangre. Señor, gracias por tu obra en nosotros, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque cuando este mundo se está llenando de tinieblas y las tinieblas están avanzando, tu luz resplandece en nuestros corazones, Señor, la luz de tu palabra. Señor, gracias porque no nos dejaste muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Nosotros también podíamos estar como la gente del mundo, sin esperanza, en tinieblas, en oscuridad. Pero gracias porque un día nos salvaste, nos rescataste, Señor, y hoy nos tienes sentados a tu mesa, Señor, como príncipe de tu pueblo. Realmente tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, Señor. Gracias por ese propósito eterno que nos has dado, Señor, por el privilegio de conocerte, Señor, y por el privilegio de entender que no solo existe esta vida, Señor, que esto es pasajero, que esto es temporal, que un día entraremos a la vida eterna, Señor, a recibir las recompensas de lo que hayamos hecho en esta vida, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos a seguir eligiendo por ti, a elegir, Señor, caminar en tu palabra, a elegir aprender de tu palabra y a poner por obra tus mandamientos, Señor. Así es que, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que harás. Y, Señor, hoy ponemos nuestro entendimiento delante de ti para pedirte que nos hables, háblale a nuestra mente, a nuestro corazón, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, que hoy podamos comprender que tenemos en nuestras manos el gran recurso de la oración, el privilegio de entrar a tu presencia, de orar, pero hoy también de aprender, Señor, ¿cómo podemos nosotros hacer la oración autoritaria? ¿Cómo podemos darle órdenes a los montes para que se desarraiguen y se vayan a la mar, Señor? ¿Cómo podemos orar para limpiar el templo? Y aún, Señor, ¿cómo podemos orar para maldecir la higuera, para maldecir todos los árboles que no están dando buen fruto en nuestro corazón, Señor? Ilumínanos, Señor. Bendice a Flori en esta noche, Señor. Que tu palabra vaya acompañada de fuego, Señor. Que tu palabra nos marque en esta noche, Señor. Que tu palabra deje una marca no solo en nuestro corazón, sino también en nuestro brazo, Señor. Un cambio interno y un cambio externo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Oramos por todos los que ya estamos presentes, oramos por los que se añadirán y también oramos por las personas que verán este estudio en internet. Danos nuestra porción, Señor. Sé propicio a nosotros, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Buenas Entonces, noches, hermanos. Ya vamos a ver aquí esto. Muy bien. Ya me estaba asustando yo porque no aparecía pantalla yo. Pero gracias a ese arreglo. Bueno, vamos a continuar con este emocionante tema. Estoy segura que a todos ustedes les ha bendecido como también me ha bendecido a mí, porque la palabra de Dios es infinita y nunca vamos a terminar de aprender del Señor, sino hasta su venida o hasta que Él nos lleve de regreso a casa. Así que vamos a continuar. Esta noche nos toca lo que es las diferentes maneras de orar y entre esas está la oración autoritaria, Jesús y la oración autoritaria, el aliento de Dios y la oración autoritaria, cómo forcejear con Jesús en oración y orar proclamando la verdad desde la azotea. Y vamos a iniciar con lo que es la oración autoritaria. Esta se subdivide en cómo hablarle a los montes, la limpieza del templo y cómo maldecir la higuera. Entonces, empezamos. La oración autoritaria consiste en decir o en hablar dirigiéndonos de manera directa a los montes que se encuentran en nuestro corazón, perdón, en nuestro camino, o a los árboles infructuosos que están arraigados en el corazón y que únicamente están robando sustancia y energía sin traernos buen provecho. Hablar significa, entre otras cosas, ordenar, mandar, declarar, proclamar, proferir. Y la palabra hablada, la palabra de Dios, es tan poderosa que Dios mismo habló a la existencia todas las cosas creadas. Así todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios. Y leamos en Hebreos 11:3 que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Simplemente Dios tuvo que hablar y fue hecho. E igual en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria y sustentó todo, nuestro Padre bendito, con la palabra de su poder. Entonces estamos claros que todo fue creado a causa de que Dios habló y hay poder en lo que Él dice. Entonces, para poder entender un poquito lo que es la oración autoritaria, vamos a leer Marcos 11 del 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, fijémonos acá que para que pueda darse lo primero hay condiciones que hay que cumplir. Y vamos a ver qué condiciones son. Cuando caminamos en unión con Jesucristo y bajo la soberanía de Dios, cuando dejamos que Él limpie el santuario de nuestro corazón y lo llene con su presencia, las palabras que proferimos en oración se tornan poderosas y efectivas, ya que cuentan con el respaldo divino del verbo o la palabra viviente, el Hijo de Dios, el creador de las cosas. Pasaje que vimos anteriormente en Marcos, hay requisitos que debemos cumplir para que esta oración sea efectiva. Es como que dijéramos sí y solo sí si cumplimos estas 4 recomendaciones o instrucciones. Entonces, número 1, debemos perdonar a los hombres sus ofensas. Y Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Queremos que se vayan los montes o los árboles que no están dando fruto. El primer requisito es perdonar a los hombres sus ofensas.
Y en Juan 20, 22, 23 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vosotros está la capacidad de poder perdonar a los hombres y poder también soltar y no hacer caso más de las ofensas que nos han hecho a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, no vamos a poder pedirle a un monte que se vaya, ni vamos a poder pedirle a un árbol que se vaya. Entonces, número 2, dice, debemos de tener fe. Y leamos Romanos 10, 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Lucas 17, 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ah, y perdón, solo voy a regresar al punto 1. Hay una historia, no sé si sea verdad, pero o sea, sabiendo tantas cosas, uno piensa que podría ser así, pero esto sirve para ejemplificar un poquito el perdonar a los demás. Y resulta que había una mujer que tenía un gato que quería mucho, era su mascota, lo amaba y de repente su gatito se murió. Entonces esta persona lo que hizo fue que para no olvidar a su gato y para tener un poquito de recuerdo de él, fue al jardín trasero de su casa, hizo un hoyo, metió al gato, lo enterró, pero le dejó la cola de fuera. Entonces cada vez que se acordaba de su gatito, iba al jardín y empezaba a sobarle la cola al cadáver. Y así era todos los días, pero la tristeza a ella no se le iba. Hasta que un día entendió que si ella no enterraba la cola y enterraba todo el gato de una vez, ella no iba a poder superar esto. Entonces, es la misma historia cuando nosotros no estamos perdonándole a nuestro prójimo las ofensas que cometen con nosotros. Y es porque al sobar la cola, por así decirlo, estamos queriendo hacernos más víctimas de lo que ya somos. Queremos sentirnos pobres, queremos sentirnos ofendidos y eso le agrada a la carne. Mientras que si nosotros un día elegimos soltar, ya terminar completamente con esa ofensa que nos han hecho, y a eso me refiero mucho, hermanos, muchas veces con las ofensas que traemos desde pequeñitos, ¿verdad? Porque padres perfectos no existen. Y aunque hayamos tenido los mejores padres que podríamos haber tenido, tienen naturaleza torcida como la nuestra, entonces tienen que habernos provocado algún tipo de daño. Si nosotros no elegimos soltar y dejar de culpar y dejar de querer que se haga justicia para con nosotros, no vamos a poder perdonar las ofensas. Entonces, es momento que decidamos enterrar la cola del gato, echarle tierra y ya dar la vuelta y pasar la página y ya no volver a recordarnos de lo mismo. Entonces, regresando al punto 2, es que debemos de tener fe. Y luego, número 3 dice, debemos de creer que lo recibiremos. Y para poder creer que lo recibiremos, es necesario que podamos nosotros pedir en el nombre o naturaleza del Señor Jesucristo. O sea, fe es tener la confianza de que así va a ser, porque su palabra es poderosa y cuando Él habla, pues las cosas se crean, se cumplen. Pero también tenemos que creer, esperar que lo vamos a recibir. Y al pedir en el nombre de naturaleza de Jesús, de acuerdo a Juan 14, 13, 14, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, tenemos que creer que lo vamos a recibir en la naturaleza del nombre del Señor Jesucristo. Luego, debemos permanecer en Cristo, guardando sus mandamientos en el corazón para ponerlos por obra. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Por eso es bien interesante los dos versículos anteriores que dice, todo lo que pidiereis, pedid todo lo que queréis. Ajá, pero aquí viene lo que nos aterriza, es pedir conforme a la voluntad del Señor. De acuerdo a primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, no es de acuerdo a mi voluntad, no es todo lo que yo quiero. Los dos versículos anteriores dicen todo lo que pidieres, sí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pedid todo lo que queréis de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vamos a creer que lo vamos a recibir. Y número 4, debemos hablarle al monte. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Al referirse a los montes, el Señor Jesucristo no se refería a los
a lo natural, a los montes que podemos ver nosotros en los paisajes, en la provincia, no, se refiere a montes en la tierra de nuestro corazón, a los reinos que existen en esta tierra de nuestro corazón, o sea, al pecado, a lo que está en nosotros, a eso que nos lleva a donde no queremos y que nos hace tropezar a cada momento. Por eso dice aquí que Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea que el Señor va a hacer que esos montes se vayan a este mar, a lo profundo del mar que representa el mar del olvido de Dios, donde Él no se acuerda de nuestro pecado una vez que lo hemos confesado, nos hemos arrepentido, hemos clamado su sangre y le hemos pedido que nos renueve. Y en Isaías 38:17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí dice, echará en lo profundo del mar nuestros pecados de aquí, tus espaldas. Ese mar al que es referencia son las espaldas de Dios y es cuando Él nos perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Entonces, cuando el Señor nos dio potestad de hablarle a los montes y de echarlos al mar, Él ciertamente no está refiriéndose a los accidentes geográficos y a los océanos naturales. En la palabra de Dios, los montes se refieren muchas veces a reinos. Dentro de nuestra propia naturaleza carnal existen reinos que buscan gobernarnos de manera contraria a como lo quiere hacer el Señor Jesucristo, o sea, el príncipe de paz. Y en Romanos 8:7 leamos que dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, nuestra mente carnal vive en pelea con Dios, vive tradeando a Dios. Si Dios dice que algo es bueno, ellos dicen que es algo malo, nuestra mente carnal. Si Dios nos manda a hacer algo, amar al prójimo, no, nuestra mente carnal dice, ¿y por qué tengo que amarlo si no me están amando a mí? O sea, siempre anda discutiendo, razonando en contra de lo que dice Dios. Y dice que no se sujeta a la ley de Dios. O sea, nuestra mente carnal no quiere sujetarse a la ley de Dios porque tampoco puede. Y entonces vamos a leer en Daniel 7:1-7 y vamos a entender un poquito más por qué es que pasa esto. Dice visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Imagínense cuánto detalle debe haber habido, pero solo relató lo principal. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus alas, y tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, perdón, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Eso debe haber sido impresionante. Entonces, vamos a seguir estudiando. Estos bestias que vio Daniel en su sueño representan los reinos de la carne, que tanto usted como yo tenemos, muy vivos y que que no nos quieren ayudar a buscar lo eterno, sino lo que quieren es que nos dejemos de sujetar a la ley de Dios y aborrezcamos todo lo que es la ley de Dios. Entonces, número uno, la primera bestia que vio, que era un león, tenía forma de león, representa de manera histórica el imperio caldeo o babilónico. Eso está en Daniel 7:4. Y representa el reino autocrático. Miren cuál es el lema del reino autocrático. Yo mando, yo soy la cabeza.
Y este busca ser el rey sobre todo y todos. Los demás son nuestros súbditos y están obligados a obedecer nuestras órdenes. Y le estoy diciendo que tanto usted como yo tenemos este león dentro de nuestra carne, dentro de nuestra vida, que nos está haciendo la vida cuadritos, que lo que realmente quiere es estar sobre todos los demás, sobre todo lo creado, sobre, o sea, que nos obedezcan, que se cumpla lo que yo digo. Así como leímos su lema es, yo mando, yo soy la cabeza. O sea, que cada vez que usted y yo pensemos que queremos mandar sobre una situación y queremos que se oiga que nosotros somos los que estamos gobernando, los que nosotros dictamos lo que lo que se haya que hacer o no, es que estamos dejando que ese león empiece a reinar en nuestra vida. Entonces, denme un segundito. Ok. Luego, seguimos con el oso. El oso representa el imperio de los medos y los persas. Está en Daniel 7:5. Este es el reino absolutista. Este reino, su lema es, yo tengo la razón en todo, yo estoy absolutamente en lo cierto. ¿Y cuántos de aquí nos identificamos con eso? Pasa una situación y resulta que la persona que siempre tiene la razón soy yo y que la que está en lo correcto soy yo. Y la persona que tiene mejores ideas soy yo. Y la persona que sabe cómo va a terminar la película soy yo. Pero todos los demás están equivocados. Solamente yo tengo la razón. Y entonces aquí miren lo que busca hacer prevalecer nuestras razones, ideas y opiniones por la fuerza. Y miren, si somos papás, si somos mamás, por favor tengamos mucho cuidado y sabiduría, porque estos reinos se manifiestan muchísimo desde el círculo más cercano, y en este caso es nuestro hogar. Pensemos qué tan como el oso somos, ¿verdad? De querer prevalecer con nuestras razones, ideas y opiniones y a la fuerza. Y acuérdese que usted y yo tenemos, como padres, tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y cómo estamos ejerciendo nosotros la autoridad al querer que se hagan las cosas obligadas. Claro, estamos hablando de nuestra mente carnal, no estamos hablando acerca de lo que dice la palabra que hay que hacer y obedecer. No, estamos hablando de nuestras opiniones y de nuestras razones. Al igual, si regresamos a León, estamos procurando que siempre se haga lo que yo digo y que me obedezcan porque yo aquí mando o porque eso es lo que corresponde y a Dios le agrada. O es porque a mi carne le agrada y yo siempre quiero que se haga lo que yo diga. Y yo tengo la última palabra en mi casa y aquí se hace lo que yo digo porque yo aquí mando. Son expresiones que muchas veces como padres podemos tener. Vámonos a un ámbito superior, un círculo más externo, digamos, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en mi vecindario, en todos lados. Siempre se manifiesta este tipo de situaciones y cómo respondemos nosotros. Siempre queremos que se hagan las cosas como yo digo y siempre quiero tener yo la razón en todo, ¿verdad? Preguntémosle al Señor en qué estamos fallando. Y número 3, vámonos con el leopardo. Es el imperio de los griegos, Daniel 7:6. Y este es el reino de la ambición. El lema es yo quiero más, yo merezco más. Y busca obtener con agilidad y velocidad aquello que codiciamos sin encontrar saciedad en ellos. Fíjese que estaba leyendo interesantemente, el leopardo mata más de lo que puede consumir. O sea, mata muchas presas, pero al final no se lo acaba todo. O sea, solo es codicia, codicia. Es para mí, quiero más, quiero más, quiero más, pero tiene la incapacidad de poder disfrutar todo lo que ha cazado. Y nuestra naturaleza humana es así. Mire, aquí dice que es insaciable y nada es suficiente. Así es nuestra naturaleza carnal de la ambición. Hace muchos, pero muchos años estábamos en una célula y una persona estaba preocupada, pero fue sincera y dijo, yo no sé qué me pasa, pero yo hace poco pudimos cambiar la refrigeradora y me gustó, pero sentí que no era suficiente y después quise cambiar la estufa y compramos la estufa y no era suficiente. Entonces, no entiendo qué es lo que me pasa. Lo que le pasaba era este reino precisamente del leopardo, que busca, codicia y sigue adquiriendo, pero no tiene la capacidad de poder disfrutar de todo lo que está obteniendo. Así es nuestra naturaleza. Queremos más y siempre el aqueo de yo merezco más, ¿verdad? Así como cuando compramos algo que no deberíamos de comprar y, ay, es que me lo merezco. O sea, realmente pidamos dirección al Señor
en eso y decir, Señor, realmente lo necesito, esa es la palabra, lo necesito, porque si no lo necesito, entonces no lo debo comprar. Pero este reino en nuestra carne se levanta de esa manera. Con algunas personas es con ciertas cosas, o sea, cada quien tenemos diferentes inclinaciones para el reino de la ambición. Usted sabrá cuáles son las suyas, yo sé cuáles son las mías, pero de que lo tenemos, lo tenemos. Y el número 4 es la bestia espantosa y terrible. Y este representa al imperio romano, que si usted se va a la historia, fue el imperio más sanguinario y terrible que existió y superó a estos tres anteriores, a los caldeos, a los medos, a los persas, a los griegos. El imperio romano sacó 10 de 10. Él sobrepasó los límites y por eso representa el imperio, el reino de la agresión. El lema es, se va a hacer lo que yo quiero, es igual que el león, yo mando, yo soy la cabeza, lo que yo quiero, pero miren esta parte importante, dice, sin importar los medios ni el costo. Por eso es que ellos eran implacables y eran muy sanguinarios, porque su objetivo lo alcanzaban no importando qué tenían que hacer, con qué tenían que acabar, a quiénes tenían que matar, con tal de conquistar y adquirir nuevos pueblos a su listado, a su colección. Y este reino lo que busca es lograr nuestro objetivo sin escatimar nada. Agrede, pelea, devora y destruye sin consideración y misericordia hacia los demás. Y aquí creo que podemos pedir al Señor también que nos muestre en qué momento nosotros hemos sido de esa manera, que con tal de conseguir nuestro objetivo, no nos importa pasar por los sentimientos de nadie, no nos importa pasar por las necesidades de nadie, sino que lo que nos importa es alcanzar lo que yo me propuse, mi objetivo final. Los demás ahí se van a recuperar, ahí van a lograr superar su trauma que les causé, ahí van a lograr salir adelante, porque ni que fuera, hay personas que son peores que yo. No, hermanos, nosotros vamos a dar cuenta un día delante del Señor de lo que hicimos, le hicimos a nuestro hermano, nuestro prójimo, a nuestros hijos, nuestros ovejas, nuestros empleados, nuestros alumnos, etcétera. Vamos a dar cuenta de qué hicimos nosotros y cómo les pasamos encima, los agredimos, peleamos con ellos, los destruimos espiritualmente muchas veces a causa de poder lograr nuestro objetivo. Porque así, estos reinos de la carne solo buscan la complacencia del ego, ¿sí? Por eso son reinos egoístas, solo buscan el yo mando, yo tengo, yo quiero, yo voy a obtener, ¿me entiende? Y como les dije al principio, tanto usted como yo tenemos esos reinos en nosotros. Y miren, interesantemente, perdón, voy a regresar al anterior. Interesantemente, ¿se recuerdan qué es lo primero que tenemos que hacer para que podamos nosotros poder hablar con autoridad, así como mencionaba en el versículo anterior, donde el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos a que cómo podían echar los montes al mar y los árboles? Es que lo primero que tenemos que hacer es perdonar al prójimo. Y miren, esto es algo bien interesante porque el león, que es el rey, ¿cómo va a querer humillarse delante de un súbdito? Entonces, el pedir perdón es lo opuesto a lo que se levanta en nuestra carne de yo mando, yo soy la cabeza. Es lo opuesto que es humillarse, porque perdonar a nuestro prójimo o pedirle perdón por algo que nosotros hicimos es humillarnos, humillar nuestra carne. Entonces, si nosotros lo que queremos es doblegar este reino a la carne, humildad es lo que nos hace falta a nosotros, reconocer que no somos los reyes. Número 2, con el oso. ¿Se acuerdan lo que era? Era confiar o la fe en Dios. Entonces, ¿y qué es lo que hace el oso? Es yo tengo la razón en todo, yo estoy en lo cierto. O sea, lo contrario es confiar en Dios y lo que su palabra dice, no lo que mi lógica dice y mi razonamiento. Porque miren, Dios nos pide muchas veces hacer cosas que a nuestra lógica humana no están bien. ¿Cómo así que yo le tengo que ir a pedir perdón a alguien que me ofendió a mí? Si esa persona es la que me tiene que venir venir a pedir perdón a mí, sí, pero dice que si yo quiero que ese monte se vaya de mi vida, que ese árbol sea arrancado, yo tengo que estar a cuentas con mi hermano, perdonarlo, aun cuando aun cuando no me esté pidiendo perdón a mí, yo tengo que elegir que el razonamiento de Dios es diferente al mío. Luego el leopardo, ¿se acuerdan que era creer en el nombre del Señor Jesucristo, pedir en su naturaleza? Y miren, aquí es, yo quiero más, yo merezco más, pero si pedimos en la naturaleza del Señor Jesucristo, nosotros vamos
a pedir de acuerdo a su voluntad, no lo que yo quiero o lo que yo merezco, sino, Señor, tu voluntad, lo que tú quieres para mí, de acuerdo al plan maestro que trazaste para mi vida. Y con la bestia espantosa y terrible, que es la agresión, es interesante porque Daniel dice que tenía dientes de hierro. Y sí, tiene razón, o sea, tiene congruencia, porque imagínese, el hierro qué, si usted agarra el hierro y empieza a agredir a alguien, usted lo va a destruir, lo va a sin misericordia. Y lo contrario, ¿qué sería? Dios nos manda a someternos a su soberanía y aprender a sujetarnos de manera sumisa con amor y misericordia, ¿sí? Con amor y misericordia, que muchas veces tratamos de prevalecer con el palo, con el hierro, tratando de maltratando a los demás, cuando con amor y misericordia podemos ayudar al prójimo y podemos aprender a amarlo y llevarlo por el camino de la luz. Entonces, todo esto tiene relación. Entonces, ahora seguimos. El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad dentro de sí mismo, dijo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él entendió que existía un reino en su carne que trataba de gobernarlo y conducirlo en una dirección, mientras que el reino de Dios se encontraba en su nuevo corazón, que busca conducirlo en otra totalmente contraria. Nuestra carne, estos cuatro reinos, tratan de conducirnos siempre al pecado, siempre al yo, siempre al egoísmo, siempre a lo que a mí me conviene, mientras que el reino de Dios y lo que trata de hacer es conducirme al celestial, a lo eterno, a lo que sí va a prevalecer, a lo que no se va a corromper y a lo que no vamos a perder, porque todo lo que estamos en esta tierra, hermanos, va a terminar, pero el Señor mismo es eterno y Él lo que quiere es darnos la eternidad también a nosotros. Y dice, estos montes de la carne, de los que Jesús enseñó que podemos decirle, quítate y échate en el mar, cada vez que veamos a nuestra carne querer actuar de manera autocrática, absolutista, ambiciosa o agresiva, en vez de dejarnos gobernar por esta y acaba de ofender a Dios de nuestro prójimo, debemos detenernos y hablarle a ese monte, haciendo acción de mando con fe y creyendo que lo recibiremos. Debemos ordenar que ese monte sea echado en el mar del olvido de Dios, Miqueas 7:9, y que quede detrás de sus espaldas para siempre, Isaías 38:17. Debemos decir a esos montes o reinos, yo no voy a hacerte caso, no voy a actuar de esta manera ofendiendo así a Dios y a las demás personas. Tú me eres un obstáculo en el camino por el que yo he elegido caminar, así que quítate y échate en el mar del olvido. Y en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Se recuerdan? Esto va a pasar sí y solo sí si nosotros estamos a cuentas con nuestros hermanos habiendo pedido perdón y perdonándolos, si nosotros tenemos fe en Dios, en su lógica, en lo que dice su palabra, si pedimos en el nombre naturaleza del Señor Jesucristo de acuerdo a su voluntad, ¿y qué más? Si nosotros también aprendemos a echar esto, creyendo que estos pecados o esta carne o estos reinos se van al mar del olvido. Entonces, hermanos, sí vamos a poder echar, cambiar los montes del lugar en la tierra de nuestro corazón, estos reinos, si nosotros cumplimos con esos cuatro requisitos que acabamos de estudiar. Y esto es como hablarle a los montes. Ahora nos vamos a ir a la limpieza del templo. Esta es otra manera como Jesús nos enseñó a usar la oración autoritaria. El Señor Jesucristo limpió el templo de Dios en Jerusalén y vamos a leer estos tres versículos. Cada uno lo contó de diferente manera, pero todo concuerda. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eso está en Mateo. Luego en Marcos dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y Juan dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Algunos de ustedes me imagino que han conocido lo que es un látigo.
Tuve unos vecinos cuando yo estaba chiquita que el papá le pegaba a sus hijas con un chicote, que es casi que lo mismo que el látigo. Gracias a Dios, pues a mí me pegaban de la manera tradicional, pero yo me imagino que eso ocurría. Por ejemplo, lo colgaba en una pared para que pudieran verlo sus hijas y que ellos y que se asustaran, digamos, porque realmente eso es lo que hace un azote. Cuando usted ve, por ejemplo, la gente que tiene ganado o que monta a caballo y que agarra un azote y lo somata, ese ruido, si usted no está viendo que la persona lo va a hacer, se asusta usted. Me asusto yo. E igualmente es intimidante. Entonces, el Señor Jesucristo agarró un azote por alguna razón. La persona que lleva el azote, ¿qué representa? Es una persona que está con autoridad. Enojada. Y cuando el Señor Jesucristo em, entró al templo, agarró el azote y lo empezó a somatar. Lo empezó no le pegó a nadie, la palabra no dice que le haya pegado a nadie, pero lo que hizo fue llamar su atención. El sonido llamó la atención de la gente que estaba ahí. Se puede usted imaginar que eso estaba lleno de cambistas, lleno de vendedores, animales, habían bueyes, habían ovejas, habían palomas, estaban el sonido de las monedas, era un mercado, así dice la palabra del Señor que había un mercado ahí. Entonces, porque en eso se convirtió. Entonces, al estar todo ese sonido, me imagino que había mucha bulla. Cuando usted va a un mercado de los que conocemos en América Latina, hay mucha gente hablando, pues andan vendiendo su producto, hay mucha bulla. No es que usted pueda hablar y todo el mundo escucha lo que usted dice. No, el Señor Jesucristo lo que quería era llamar su atención. Entonces, cuando llamó su atención, empezó a hacer todo lo que dicen estos evangelios. Por ejemplo, echó a todos, a las ovejas y los bueyes, a los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué compraban, qué vendían y qué compraban en el templo, hermanos? Las ovejas, los bueyes, las palomas están comprando sus animales de sacrificio. Dice que esparció las monedas de los cambistas. Todas esas monedas de la gente que andaba, de los que compraban y todo, los cambistas tenían ahí sus monedas, se las tiró. Se puede usted imaginar que ellos se quedaron en shock, porque era su dinero. Y acuérdese que la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ellos amaban ese dinero. Entonces los tuvo que haber asustado también. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mi casa, casa de adoración será llamada. Y dijo también, la han hecho cueva de ladrones. Eso es lo que pasa. Y miren, el azote, ¿saben qué representa el azote? El azote sirve para corregir o para marcar cierta, ¿qué sería? Para reforzar alguna actitud o para una instrucción que se está dando para que se cumpla, para estar reforzando que esa instrucción se tiene que cumplir. Si hay gente aquí que ha educado a sus mascotas, a sus perritos, sabe que tiene que estar educándolo cada cierto tiempo, reforzando la instrucción que les dio para que el animalito cumpla con esa orden que se le está dando. Y lamentablemente, hermanos, nosotros somos muchas veces como los animalitos que necesitamos el azote de Dios, o sea, ese susto que nos da alguna prueba que nos buscamos, alguna situación que nosotros mismos provocamos y de repente viene el azote del Señor. O ver, muchas veces nosotros por temor, nosotros deberíamos de amar la voluntad de Dios. Y miren, el Señor Jesús tuvo que sonar el azote. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, hasta cuándo vamos a tener que esperar a que Dios suene su azote para que volvamos y entendamos que estamos haciendo mal, que nos estamos saliendo del cerco que Él puso en nuestra vida, para que recapacitemos y veamos que estamos comerciando, que estamos haciendo negocios, pero no con Dios, sino estamos haciendo negocios con la carne o con el mundo, ¿verdad? El punto aquí es aprender a obedecer en un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor reverente para con el Señor. Entonces, sigamos. El pueblo judío comercializaba con cosas que Dios había ordenado que fueran usadas para su adoración, las ovejas, los bueyes y palomas. Miren qué interesante, porque ellos debían llevar la ofrenda desde su casa. ¿Qué es lo que pasaba? Que no, o sea, no estaba establecido que dentro del templo vendieran los animales para la ofrenda. Cada persona que iba a llevar su animal para el sacrificio tenía que llevarlo de su propia casa.
de su propia cosecha, digamos, de su propio criadero. Tenían que llevar un animal que les hubiera costado a ellos, un animalito que ellos hubieran alimentado, un animalito que ellos hubieran cuidado, un animalito que lo hubieran visto nacer, por ejemplo, de acuerdo al tipo de ofrenda que llevaban, pero tenía que ser un animalito que tuviera una conexión con ellos. Era bien fácil ir al templo y comprar una oveja que yo en mi vida había visto y entonces entregarla como el sacrificio por expiación. O sea, era tan fácil, bueno, no había, dirían los psicólogos, no había apego con ese animalito. Sin embargo, tenía que ser traído desde la casa. O sea, lo que estaban haciendo allí era tomando en poco el sacrificio que tenían que presentar en la casa de Dios a causa del pecado que habían cometido, porque era algo que, pero aquí está el dinero, esto cubre el valor del animal, sí, pero no era mío. Luego, la oveja representa la entrega silenciosa y las lágrimas de amor y sumisión. Eso representaba la ovejita que presentaban. Entonces, si la ovejita presentaba, el buey representa arar en la tierra de nuestro corazón para que esté preparada y reciba la semilla de la palabra de Dios, eche raíz y luego fruto, y esto se hace con alabanzas, gritos de acción de gracias. Miren, nuevamente, recomendando que por favor escuchen la prédica del domingo pasado, anterior, que el pastor Carlos compartió, precisamente nos habló del buey. De cómo convertirnos en un buey para el Señor, para que podamos nosotros tener la humildad del Señor Jesucristo y que para poder recibir su palabra y que la semilla que siempre nuestra, cómo el buey sirve para arar la tierra, y en este caso la tierra de nuestro corazón en oración, y que entonces haya cabida para la palabra, para la semilla que el Señor nos quiere dar. Y se recuerdan que estudiamos que arar es romper ese hacer surcos, y eso obviamente tiene que doler, porque cuando en nuestra tierra tenemos que dejar que el Señor are esos surcos, va a salir todo aquello que no es necesario, todo aquello que está impidiendo que haya buena semilla, todas esas raíces que vamos a ver más adelante que tienen que ser arrancadas. Y entonces el vuelo que representaba el trabajo de arar en la tierra de nuestro corazón, y también una manera que podemos, aparte de la oración, de dejar que Dios are la tierra en nuestro corazón, es con la alabanza, hermanos. Nosotros cuando alabamos a Dios porque Él se lo merece, porque Él es digno de ser alabado, estamos dejando que Él are la tierra de nuestro corazón, porque estamos reconociendo que necesitamos de Él, que nosotros no somos nada sino fuera por la sangre de su Hijo Jesús. Con los gritos, porque igual los gritos, hermanos, si a usted le da pena gritar en la iglesia porque le da vergüenza, dígame si cuando usted va a un partido de fútbol no grita y ahí no le da vergüenza. Bueno, ahí está gritándole usted a un equipo o a una pelota, pero usted en la iglesia le está gritando al Señor, y ese grito es un grito de júbilo. Si tenemos un instrumento musical es nuestra voz y podemos gritarle de alegría, podemos gritarle de gozo, porque no merecíamos salvación y Él nos salvó aún sabiendo cómo éramos. Y acciones de gracias. Si tenemos gratitud en nuestro corazón, tiene que evidenciarse, hermanos. No solo es que, ay, sí, yo sí pienso que soy muy agradecida. No, yo estoy agradecida con Dios, pero yo solo lo pienso. No, tenemos que expresarlo. Y Dios nos dio mucho en nuestro cuerpo para poder expresarlo con nuestras emociones. Amén. Y las palomas eran la ofrenda del pobre. Jesús no sacó estos animales del templo, pidió que los sacaran ellos. Y a nosotros nos toca sacar la lamentación y autocomiseración de nuestro templo con la llanura del Espíritu Santo, porque las palomitas eran la ofrenda del pobre, hermanos. Y a nosotros nos encanta sentirnos pobres, pobre de mí, no en el sentido de que somos necesitados delante de Dios, no, es pobrecito de mí. Esta es mi ofrenda, pobrecita de mí, porque a mí siempre me rechazan. Pobrecita de mí porque a mí siempre me toca la peor parte. Pobrecita de mí porque a mí Dios no me bendice como bendice a mis otros hermanos. Pobrecita de mí porque a mí siempre me toca llevar la peor, me toca la prueba más difícil, etcétera, ¿me entiende? ¿Y cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios con el único interés de obtener algún provecho o ganancia personal o para negociar con Él? Ajá, vamos a su templo, vamos a la iglesia, vamos a nuestro cuarto de oración, tratando de negociar con Él, así como los cambistas, a ver, tú me das, yo te doy, haciendo negocios de que, bueno, Señor, si tú me das esto, entonces yo te ofrezco que entonces sí voy a llegar temprano los domingos a la iglesia. Señor, si tú me das esto otro, entonces yo te prometo que entonces voy a leer la Biblia todos los días. Estamos siendo comerciantes con Dios, queriendo sacar ventaja de la situación, ¿me entiende? Y podemos hacer entregas no tan completas. Miren, por ejemplo, perdone que les diga, pero
por ejemplo, con el diezmo. El diezmo es una expresión de gratitud para con Dios. Y hace poquito nos tocó con mi esposo compartir con los jóvenes. Y la palabra diezmo viene de una raíz que significa decacordio. El decacordio pues tiene 10 cuerdas. Es un instrumento musical, un instrumento para dar alabanza. Se da cuenta que el diezmo que nosotros le entregamos a Dios está llevando un canto de gratitud delante de Él, delante de su presencia, no delante de los hombres, hermano, no delante del pastor ni de nadie, delante de Dios está llevando un canto de gratitud porque estamos dando nuestra 10ª parte del 90 que el Señor deja que nosotros nos quedemos. Y aparte de eso dice que tiene 10 cuerdas, hermanos. No tiene 8, no tiene 6, no tiene 4. Cuando usted entrega su diezmo incompleto, usted está con un decacordio inservible, porque con esas cuerdas usted qué alabanza le puede dar a Dios cuando el decacordio tiene 10. Así que solo se lo dejo y es así un paréntesis. Nuestros motivos están llenos de egoísmo, buscando nuestro beneficio sin reverencia y temor de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos nuestro templo sucio. Y miren qué ¿por qué? Es, ahí está su asociación. En el nivel básico, si nosotros en el nivel básico seguimos haciendo ese tipo de negocios con la carne, con nuestra vida, hermanos, no vamos a poder pasar al siguiente nivel, porque queremos llegar a este nivel, pero sin tanto sacrificio. Queremos llegar a este nivel, pero a nuestra manera. Y miren lo que dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué hay en nuestro templo que deba irse? Tanto espiritual como natural, hermano. Porque si somos templo del Espíritu Santo, que se vea en nuestra forma de vestir, que somos templo del Espíritu Santo, que se vea en nuestra forma de comportarnos, que somos templo del Espíritu Santo. Y en la parte interna también, pues ahí no se va a ver, pero sí se va a ver, porque es un trabajo de adentro para afuera. Ahora, ¿qué hay de nuestro templo que deba irse? Por ejemplo, la irreverencia, ¿sí? ¿Se recuerdan lo del azote? Que no necesitemos el azote para tener reverencia delante de Dios. Y parte de la reverencia, les voy a decir, es llegar temprano a los días domingos o los días de estudios. No podemos nosotros llegar a medias. Ah, eso me va a perder un poquito de la alabanza, me va a perder la oración. No, seamos puntuales, seamos reverentes delante de Dios porque es su casa. Somos ladrones de la verdad, o sea, no nos gusta, es una verdad a medias, la cambiamos un poquito, solo tomamos una parte de lo que dice la palabra que me conviene. Tenemos falsas entregas. Un día se lo entrego al Señor, el otro día recojo mi entrega, le digo, bueno, Señor, tú sabes que yo soy débil. Eso se llama mentira, hermanos. Tenemos rebeldía, desobediencia, negocios carnales, etcétera. Esa es la limpieza del templo que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestra vida. Y de acuerdo al atrio, las experiencias que tenemos ahí son las de la sangre, el fuego, el Espíritu Santo y el agua. La oración autoritaria o de mando es muy poderosa y necesaria y esta forma parte de nuestra herencia eterna. Pero para que sea efectiva en nuestra vida debemos apresurarnos en dejar que Jesús limpie nuestro templo personal con su sangre, con el fuego y el poder de su Espíritu Santo y con la oración y la palabra de Dios. Entonces se recuerdan que el sacerdote iba, se lavaba sus manos, sus pies con el agua de la fuente de bronce, luego iba, ofrecía el sacrificio en el altar de bronce y luego ahí el Señor mismo enviaba su fuego santo para consumir la ofrenda y recuerdan que el agua era sobrenatural porque el agua era proporcionada por Dios a través de la roca que seguía al pueblo. Entonces todo era sobrenatural. Hermanos, ¿qué tenemos en nosotros en nuestra vida que nosotros mismos podamos cambiar? Es absolutamente nada. Todo lo que podemos echar mano es de las experiencias del Señor Jesucristo que proveyó a través de las aguas de su nombre, a través de la sangre preciosa del sacrificio en la cruz, a través de su bautismo en el Espíritu Santo, y entonces nuestro templo va a poder estar limpio de toda corrupción, de todo aquello que contamina nuestra experiencia y nuestro caminar con Dios. Su sangre resucitada con todo su ser el tercer día es lo único capaz de limpiar nuestro propio templo espiritual de la malicia que hace que convirtamos nuestra relación con Dios en una operación comercial.
sacando provecho o ganancia personal. Siempre la condición de que voy a ganar yo a cambio de lo que te voy a entregar. Luego, fuego de su Espíritu Santo. Necesitamos el poder y el fuego de su Espíritu Santo para que nuestro templo personal sea limpiado y santificado de toda incredulidad y falta de sinceridad al acercarnos a Él. El fuego de su Santo Espíritu nos puede santificar, nos puede purificar, porque es una de las características del fuego, purifica. Y las aguas de su nombre, la verdad de la palabra de Dios y la oración son vitales para limpiar nuestro templo personal de todo árbol que no está dando fruto y monte que quiera gobernar sobre nosotros. Muy bien. Ahora, ¿cómo maldecir la higuera? En Marcos 11, 12, 20 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Perdonen que los lleve corriendo, pero es mucha información para esta parte del libro, pero necesitamos cubrirlo todo. Y viendo de lejos que era que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y en Mateo dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios diseñó y formó el corazón humano como un huerto o un jardín, esto es, un lugar capaz de recibir semillas que al germinar se conviertan en árboles cargados de fruto. El corazón de la amada en Cantar de los Cantares es descrito precisamente como un huerto. Dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Eso significa cercado, guardado. Tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Usted se puede imaginar la fragancia que había en ese lugar. Y en el jardín del Edén, Dios quiso que el hombre y la mujer comieran de todos los árboles del huerto, con excepción del árbol de conocimiento del bien y del mal. Ellos debían comer también del árbol de la vida. El árbol de la vida en el huerto no era otro más que el Señor Jesucristo mismo. En Proverbios 3:18 dice: ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y en 1 Corintios 1:24 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces estamos seguros que el Señor Jesucristo es el árbol de vida. Al comer de Jesucristo, del fruto con su semilla de árbol de la vida, la naturaleza del Señor hubiera estado en ambos, el hombre y la mujer, y la semilla o el germen de vida en el fruto se hubiera arraigado en su corazón, hubiera germinado y hubiera dado buen fruto de vida. Eso era lo que Dios quería para Adán y Eva. Lamentablemente, en lugar que esto sucediera, la desobediencia del hombre y la mujer les hizo comer del engaño y las tinieblas de la serpiente, la cual sembró en ellos una mala semilla. Esta mala semilla se arraigó, germinó, y el fruto que dio no fue de vida, sino fue fruto de muerte. Los malos árboles de nuestro corazón carnal se roban los nutrientes y el agua de la tierra, quedándose así con la energía y la sustancia que debería servirnos para fortalecer la buena semilla de la palabra de Dios en nosotros. Estos árboles usurpan espacio en la tierra de nuestra mente y corazón, están robando oxígeno, hermanos, oxígeno espiritual en nuestra vida, espacio que Jesús podría utilizar para sembrar en él nuevas semillas de su palabra. ¿Cuánta energía malgastamos alimentando los árboles infructuosos de nuestros deseos y actitudes carnales? Cuando buscamos satisfacer algún deseo corrupto, temporal y pasajero, estamos invirtiendo las energías, los pensamientos, nuestras fuerzas en algo que va a terminar, que no va a durar. ¿Y cuánta energía malgastamos cuando a causa de una raíz de amargura vivimos llenos de enojo y de maledicencia, contaminándonos y contaminando a otros? Y ahora regresando un poquito a la higuera, cuando el Señor, uno pensará, pero ¿por qué buscó higuera por dar fruto? Pero fijémonos en creados, pero la higuera es una,
regresemos al versículo, donde dice, ok, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie perdón, antes, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, él fue con la intención de ver si encontraba, porque él tenía hambre. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y uno piensa, bueno, no era tiempo de higos, pero ¿cómo esperaba encontrar higos? Y como no encontró, entonces la maldijo. Pero si este árbol, esta higuera fue creada para dar fruto, igual cuando el Señor Jesucristo se hubiera acercado a salir, o los higos cuando están pequeñitos y apenas empiezan como a su temporada para que ojalá haber encontrado el árbol preparándose para cuando ya fuera tiempo de dar fruto. Pero este árbol, esta higuera, contenido, no había querido dar fruto. Por eso la maldijo. No es que él es justicia, esto es, no la maldijo por maldad, sino la maldijo porque para lo que fue creada no quiso trabajar en ser y hacer para lo que fue creada. O sea, esta higuera no estaba pensando en dar frutos, únicamente tenía hojas. Y así es como los árboles que tenemos arraigados en nuestros corazones que están dando fruto de muerte, tienen que ser cortados porque no están dando un fruto de vida, un fruto de verdad. Por eso es que el Señor maldijo esta higuera. Y si nos vamos, esto no lo vamos a leer todo, pero esto es lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Y cada una de estas palabras que ustedes pueden leer acá representan árboles que están robando espacio en nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón, están robando nutrientes y no están dejando que las raíces de la buena palabra, de la semilla buena de vida, empiece a arraigarse más, porque estamos tan ocupados dándole vueltas a este tipo de cosas, a este tipo de obra de la carne, que entonces no estamos dedicándole tiempo a las cosas espirituales. Estos son árboles que deben ser arrancados desde la raíz, que tienen que ser secados. Y si tenemos un mal árbol o un árbol infructuoso en nuestro corazón, si llevamos dentro una higuera que no está produciendo el fruto de sinceridad que debería producir, o cualquier otro árbol que está produciendo fruto nocivo para los demás y ofensivo para el Señor, no tenemos por qué seguir así. Podemos recurrir a la oración autoritaria de mando y hablarle a ese mal árbol diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, desarráigate de mi vida. Obviamente, llegando al Señor primero en arrepentimiento, reconociendo que en nuestra vida hay, por ejemplo, alguna de estas, de lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, si en nuestra vida hay mucha conta, muchas enemistades, muchos celos, que son árboles que están ocupando espacio en nuestra vida, pedirle al Señor que nos perdone. Perdóname, Señor, porque en mi vida soy muy contenciosa. Perdóname, pero yo en el nombre poderoso de Jesús le hablo a este árbol de contienda que hay y le pido que salga fuera de mi vida y que nunca más dé fruto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y notemos que a los discípulos les impresionó que la higuera se secara desde las raíces. Por lo general, un árbol se seca comenzando con las ramas, siguiendo por el tronco y terminando con las raíces. En este caso sucedió al revés y el árbol se secó de manera instantánea. Además, la planta debe haberse salido del suelo y debe haberse quedado tendida junto al camino para que los discípulos pudieran haber sido capaces de ver que estaba seca desde las raíces. Entonces, hablemosle a los malos árboles que llevamos dentro, limpiemos nuestra tierra de esto. Y esto me recuerda que hace tiempo nosotros sembramos una planta aquí en el jardín de nuestra casa y no había manera de que creciera, pues ya lleva mucho tiempo y no hay modo que crezca, era como enredadera. Y resulta que el jardinero, escarbando un poquito más, se dio cuenta que había una planta a la par que se llama matapalos. Y ese es su trabajo, matar los palos. O sea, mataba la raíz, mataba. Así son los malos frutos. Nos matan la relación con Dios, nos matan nuestro caminar cristiano. Porque en lugar o sea, ni siquiera es que sean bonitos, porque el matapalos es horrible, pero lo que hacen es ahogar la semilla. Y entonces ahogan la semilla de la palabra y no vamos a poder dar fruto. Entonces es necesario que les hablemos con autoridad en el nombre de Jesús, que se desarraiguen de la tierra de nuestro corazón. Ahora vamos a hablar sobre Jesús y la oración autoritaria. No les había dicho, miren, esta imagen
preciosísima de Aarón con la vara que reverdeció, que representa la autoridad. Se recuerdan que reverdeció porque Dios evidenció que del pueblo de Israel, Aarón era el que tenía el sacerdocio y era el sumo sacerdote delante de los hombres. Entonces, me gusta la forma en que lo hicieron porque está como abrazándola con tanto amor, la autoridad, la vara. Y yo pienso, nosotros también deberíamos de abrazar con amor la autoridad de Dios, aprender a amarlo cada vez que nos encamina, que nos cerca, que nos impide que nos salgamos, porque lo hace por amor, aprender a amar su soberanía. Eso deberíamos de hacer. Entonces, el Señor Jesucristo recurrió a la oración autoritaria o de mando en diversas ocasiones, dejándonos ejemplo de cómo y cuándo debemos nosotros también echar mano de este poderoso recurso. No olvidemos que el Señor jamás hizo algo que no viera a su Padre hacer, es decir, Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre para cada ocasión y así procedía. Es nuestra estrecha comunión con Dios lo que nos va a ayudar a conocer su voluntad y discernir cuándo debemos hacer oración autoritaria por algo o por alguien. Entonces, número uno, oración autoritaria sobre la creación. Tanto los vientos y las aguas naturales como las espirituales están bajo el gobierno o la soberanía de Dios. En Lucas 8 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y en Josué dice, entonces habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Aquí Dios nos da autoridad sobre la creación. Ahora, no es como cuando hay huracanes, cuando hay tornados, etcétera, que yo me levante un día y empiezo a decir, bueno, tornado, en el nombre de Jesús, yo te detengo. No, son momentos en los que Dios tiene que ser muy explícito para que nosotros hablemos de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿quiénes de los que han estado acá, su país no ha pasado por una muy fuerte, y entonces lo que tenemos que orar es por misericordia y también orar en contra, o sea, pidiéndole a Dios que sea Él quien detenga ese tipo de fenómenos, porque Él es el dueño de la creación, si acaso esa es su voluntad, ¿verdad? Pero si nos un poquito más, eso es en relación a lo natural, pero ¿qué de cuando estamos con nuestras tormentas internas, cuando estamos sintiendo que el agua nos está anegando, cuando sentimos que la tempestad está ahogándonos? Y entonces, ¿quién más que el Señor Jesucristo para poder calmar esa tempestad, esas olas que nos están asediando y darnos la paz que tanto necesitamos, aun cuando tal vez la tormenta no ha terminado, pero Él puede traer bonanza a nuestras vidas? Luego, número dos, la oración autoritaria de Jesús sobre los demonios y los espíritus inmundos. Cuando se trata de espíritus inmundos y de demonios, no tenemos otro camino más que el de hacer una oración autoritaria y reprenderlos. Y miren, es tan evidente en este tiempo cómo se sigue, como la maldad está aumentando, obviamente las tinieblas tienen que aumentar. Lo lamentable es encontrar ahora tanto cristiano que puede darle cabida a espíritus o si se aleja del Señor a demonios en sus vidas y es necesaria la liberación. Y en Marcos 1, 23, 25 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que era una sinagoga. No era el estadio, no era el mercado, era un lugar santo. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y en Mateo 17, 18, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora.
Miren, hermanos, el poder del nombre de Jesús es suficiente para sacar cualquier demonio o espíritu de las vidas de cualquier persona. Hace poco leímos un libro que llegó a nuestras manos sobre un testimonio de una mujer que se había metido hasta lo más profundo de lo que usted se puede imaginar y llegó a ser bruja, pero miren, de pequeñita conoció de Dios. Y su testimonio me impactó tanto porque ella de pequeña asistía a una iglesia y logró ganarse un premio por haber dicho versículos, tenía un diploma y tenía un himnario. Y ella, aún con lo bajo que ella cayó y hasta donde llegó, nunca se deshizo de esos dos artículos, su himnario y su premio de versículos. Y aun cuando ella se metió en lo más profundo de la oscuridad, nunca se deshizo de eso. Dios en su misericordia la rescató, eh, la liberó. Y algo que a mí me impactó muchísimo es que ella contaba cómo cuando los demonios se movían dentro de su vida, llegó un pastor para liberarla y los demonios, que la comunicación que tenían era a través de sus ojos. Eso es bien importante que lo tome en cuenta, que sus ojos pueden ser un canal para entrar o dejar, para entrar o para salir. El punto es que los demonios, cuando vieron al pastor que llegó para liberarla, le decían, no, no, no queremos nada con este hombre, vámonos de aquí. O sea, empezaron a temer y ni siquiera había empezado a orar el pastor. Y el pastor la liberó en el nombre del Señor Jesucristo y ella fue libre. Claro, fue un proceso porque pues ella estaba metida en mucho, pero Dios la liberó porque la amó, pues ella ya falleció. Pero se puede usted imaginar el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo para sacar aquello. Ah, y es que dice ella, contaba su relato, que empezaban a temblar dentro de ella y empezaban a chillar porque tenían un temor bárbaro por el nombre del Señor Jesucristo. O sea, usted no se amedrente, usted no piense que usted tiene las de perder. Si supiéramos realmente, si realmente valoráramos lo que es el nombre del Señor Jesucristo y el poder que tiene, usted y yo no estaríamos estando en la fila de atrás, sino al frente, en la batalla, sabiendo que el que va delante de nosotros es el Señor Jesús. Y número 3, oración autoritaria sobre la enfermedad. Orando por los enfermos vamos a encontrar muchas ocasiones en donde debemos hacer una oración autoritaria y reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. Y esto, pues, si lo pensamos, puede ser que necesitemos liberación y luego, pues, ya reprender la enfermedad. Entonces, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose al instante le servía. Y en Hechos dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Se da cuenta que muchas veces y en este tiempo nos enfermamos y a veces nuestro primer pensamiento es, ah, tengo que hacer cita con el doctor, tengo que hacerme exámenes, y lo que no se nos ocurre es, primeramente, pedirle al Señor que nos sane y que nos dé la sanidad que tanto necesitamos. Y luego, pues si es su voluntad, vamos a ir con un médico. Pero nuestra segunda opción muchas veces es el Señor Jesús, no es la primera. Muy bien. Ahora, el aliento de Dios y la oración autoritaria. La oración autoritaria o de mando es un arma poderosa y efectiva que el Señor ha puesto en nuestros labios. La oración autoritaria consiste en hablar enérgicamente la verdad, no lo que yo pienso, no lo que yo declaro, no lo que yo creo, sino la verdad, mandando sobre alguna situación o cosa. Por eso es importante que la palabra esté en nuestro corazón y que constantemente nosotros nos estemos alimentando de la palabra y aprendiéndola, porque eso es lo que va a transformar nuestra naturaleza y vamos a hablar las cosas que son verdad, no inventadas, no aquello que uno quisiera que sucediera, no, de acuerdo a su voluntad. Y en ocasiones, y siendo dirigidos por Dios, podemos hacer una oración autoritaria por alguna persona que se haya apartado de Él para que vuelva al camino. Vamos a ser intercesores. Y la oración autoritaria es la que utilizamos cuando se debe reprender algún espíritu o demonio y también podemos hablar con autoridad al pozo de la palabra de Dios que se encuentra en el fondo del corazón de algún creyente que necesite desesperadamente una respuesta. En Números 21:17 dice, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Cuando alguien que anteriormente ha conocido la palabra de Dios se está alejando del Señor,
Y si tenemos, porque estoy segura que todos tenemos familia o familiares que están apartándose del Señor, de repente un pasito para atrás, de repente otro, y usted dice, pero ¿qué le está pasando? Entonces, podemos echar mano de este aliento de Dios y la oración autoritaria. Y dice, y está actuando de manera contraria nosotros desde nuestro cuarto de oración. Y podemos hablarle autoritariamente al pozo de su corazón para que el agua de la verdad que hay allí suba nuevamente a su conciencia y produzca arrepentimiento en la persona. Hermanos, esta es un arma poderosísima que Dios está poniendo en nuestras manos. Por favor, es un arma que le toca llevarla a usted y me toca llevarla a mí. O sea, por favor, no crea que solo es de, ay, hermano, le encargo que ore por mi familiar y usted no lo está haciendo. Esa arma le corresponde primeramente a usted y luego a la persona que le va a apoyar. Pero usted también puede usar esta arma. Está en sus manos el poder orar e interceder por ese familiar que conociendo de Dios se está apartando y está dándole la espalda al Señor. Nosotros como seres humanos no tenemos ningún poder en nosotros mismos, pero cuando caminamos en unión con Jesucristo y con el Espíritu Santo, cuando damos la verdad en amor en nuestro corazón y con nuestros labios, nuestro aliento estará unido al suyo. El poder de su aliento respaldará nuestras palabras y las cosas sucederán para su gloria. ¿Qué es unidad? Es junte sus manos a sus dedos así y si usted jala la mano para este lado, se va para este lado. Y si usted la jala para este lado, se va para este lado. ¿Por qué? Porque están unidas. Eso es lo que hace el aliento de Dios. Y si nosotros nos unimos con su aliento, con el Señor Jesucristo, vamos a jalar hacia donde Él va, hacia donde su palabra dice. Pero si no estamos unidos con el Señor Jesús, vamos a ir por doquier a viento de doctrina y más adelante vamos a ver con quién podríamos estar uniendo nuestro aliento. Dice, sino, leamos Efesios 4:15, sino que siguiendo o hablando, según la versión King James, la verdad en amor, cambiamos siguiendo, sino que hablando la verdad en amor, hablando, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo, uniendo su aliento o espíritu a la palabra. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y cuando el aliento del Espíritu Santo pasa a través de la palabra, éste adquiere una forma determinada y ejecuta con precisión aquello para lo cual es enviado. Por la palabra, en el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Se da cuenta que el aliento de Dios es un aliento poderosísimo? Y si nosotros unimos nuestro aliento, nuestra voluntad al aliento del Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a poder ser lo que Dios nos mandó a hacer y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y del primero al quinto día de la semana de la creación, Dios el Padre mandó y Dios el Hijo ejecutó. Miren lo que dice Salmo 148:5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Sin embargo, el sexto día, ambos, Dios el Padre y Dios el Hijo, unieron su aliento y sus manos para dar vida al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El aliento unificado del Padre y del Hijo es lo que nos da vida a nosotros. Si hablamos su verdad, estaremos uniendo nuestro aliento al suyo y nuestras palabras tendrán poder para vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Eso en Proverbios 18:21. Por favor, aprendámonos este versículo para que entendamos que lo que sale de nuestra lengua tiene mucho poder porque podemos hablar para vida uniendo nuestro aliento al aliento del Señor Jesucristo, al aliento del Padre, al aliento del Espíritu Santo, o podemos hablar muerte uniendo nuestro aliento con Leviatán. Leviatán, la serpiente antigua, conociendo este principio y aborreciendo la soberanía de Dios sobre su vida, pervirtió el aliento de Dios que le dio vida y desde entonces utiliza su aliento corrupto para destruir. Mire lo que dice Job 41:21. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. El enemigo también conoce el poder que existe en las palabras. Cuando nosotros mismos, en lugar de hablar la verdad de Jesucristo en amor
luz y vida, elegimos hablar mentira, engaño con odio, tinieblas y muerte, estaremos uniendo nuestro aliento al de la serpiente. Su aliento corrupto unido al nuestro hará que nuestras palabras produzcan muerte, tanto en nosotros mismos como en los demás. Yo digo, cuando estamos uniendo nuestro aliento con Leviatán, tenemos halitosis, que en español es mal aliento, ¿sí? Cuando nosotros unimos nuestro aliento al de Leviatán, fijémonos si las personas no nos huyen, no nos esquivan, es porque el mal aliento espiritual que emanamos está trayendo muerte. ¿A quién le gusta estar en un lugar de muerte? Pero cuando nuestras palabras están unidas con el aliento de Dios, lo que emanamos es vida. Entonces la gente se siente atraída con nosotros, no porque seamos nosotros personas santas, sino es por el aliento de Dios en nosotros. Cuando dejamos que nuestro aliento se una al de Él, hay palabra de vida, hay palabra de aliento, hay palabras de paz, hay palabra de ánimo, hay palabra de sabiduría. ¿Me entiende? Eso es el fruto de poder unir el aliento con el de Dios. Pero si estamos con Leviatán, hay chisme, hay murmuración, hay mentira, hay calumnia. No hay alabanza, todo lo que hay son quejas, murmuraciones. Eh, lo que hablamos la semana pasada, empezamos a cantar pero con la musiquita equivocada, empezamos a hablar mal, todo lo que vimos en Gálatas, eso se evidencia. Entonces, su aliento corrupto unido al nuestro hará que nuestras palabras produzcan muerte, tanto en nosotros mismos como en los demás. Además, si nos encontramos en esta condición y queremos hacer oración autoritaria o de mando, nuestra oración no producirá ningún resultado. Unamos nuestro aliento al aliento del Señor Jesucristo y hablemos la verdad y veremos su respaldo divino detrás de nuestra oración de mando. Él tiene que santificar con su fuego santo. Es el fuego al Espíritu el que santifica nuestra lengüita, no es el fuego que envía el Leviatán para encender más fuegos en las demás personas y crear discordia y disensión. Muy bien. Ahora vamos a ver el nivel de oración que se llama proclamando la verdad desde la azotea. Harás asimismo un altar para quemar el incienso y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Éxodo 30 del 1 al 3. En idioma hebreo, la cubierta para el altar de oro, o sea, el de la oración, se llama gag. Esta palabra, además de referirse a la parte superior del altar, también significa techo, azotea, tejado o terrado. Y este es el lugar de la oración, en donde nosotros como pequeñas y frágiles aves debemos aprender a hacer nuestro nido para vivir siempre seguros, gozosos y prósperos en la presencia de Dios. ¿Se siente usted deprimido? Hay un lugar más alto para nosotros en medio de esa situación, porque si nos sentimos tristes y deprimidos, nos sentimos como pajaritos que no tenemos dónde buscar un hogar, dónde poder reposar, pero tenemos ese techo en el altar de la oración arriba, que se acuerdan en el tabernáculo que daba a la altura del corazón, donde podemos refugiarnos, donde podemos poner nuestro nido, donde podemos hacer nuestro hogar y sentir la paz que tanto necesitamos. Dice, aún, esto está en Salmo 84, 3 al 4, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el título del Salmo 102 es Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Y dice, en esta ocasión el salmista encontró su refugio en la cubierta del altar de la oración, de la misma manera como un pajarillo se refugia en el tejado de una casa. Refugiarnos en Dios por medio de la oración es lo mejor que podemos hacer cuando estamos angustiados. Miren lo que dice el Salmo 102:7. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Gad. Los pajaritos, hermanos, ¿qué tamaño tiene un pajarito? Los pajaritos son débiles, son pequeñitos, son frágiles, ¿sí? Y buscan refugio en un lugar donde puedan no sentirse atacados. ¿Se puede usted imaginar dónde buscar nuestro refugio? Es en la oración, en la presencia de Dios, en el altar de oro de la oración. Ahí vamos a encontrar el refugio que necesitamos y la paz que tanto anhelamos y la protección que estamos anhelando para nuestra vida natural y espiritual. Y mire lo que dice Hechos 10, 9 al 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió
a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Fue por medio de esta visión que el Señor le mostró su amor por las naciones gentiles, representadas por animales inmundos, y no únicamente por el pueblo judío. Esto lo preparó para ir a casa de Cornelio, el centurión romano, y presentarle el evangelio de salvación a toda su casa. Mientras Pedro le hablaba, el Espíritu Santo descendió, los bautizó a todos y todos hablaron en otras lenguas. La oración de Pedro en la azotea, en el altar de oración, le permitió a Dios hablarle y prepararlo para todo lo que acontecería después. Queremos ser un Pedro en las manos del Señor, que podamos acercarnos a las personas, que le reciban al Señor Jesús, que su Espíritu Santo se derrame en sus vidas, que puedan bautizarse en su nombre. Queremos ser instrumentos en sus manos. Hermanos, podemos refugiarnos en la azotea, que es el altar de oro. Y en Mateo 10:27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, los pajaritos cantan, hermanos, y cantan en público. Los pajaritos no cantan solo cuando están en el nido o buscan una cuevita para cantar. Usted, en cualquier época del año, ve usted las parvadas de pajaritos y están cantando. Hace poquito alguien me dijo, ay, esos pajaritos que no se callan porque iban en bandada e iban a algún lado. Pero a mí me encanta escuchar cómo cantan los pajaritos, igual que nosotros tenemos que cantarle al Señor, proclamar su verdad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de que cuando nosotros hablamos tenemos diferentes acentos de acuerdo a la región donde vivimos, que puede ser como una canción delante de Dios? Entonces, al momento que nosotros hablamos la verdad, le estamos cantando a Él. Somos como esos pajaritos que en el cuarto de oración estamos cantándole a Él porque Él es digno y estamos cantándole al que es nuestro refugio, al que es nuestra roca. Y hay momentos en la vida en que debemos subirnos a la azotea o a la cubierta del altar de oro de la oración y comenzar a proclamar en voz alta las promesas y la verdad que Dios nos ha hablado y revelado en lo privado. Cuando las cargas de la vida se tornan insoportables y el diablo aprovecha cada aliento que tiene para acusarnos y para hacer que nos rindamos, es entonces cuando en nuestro cuarto de oración debemos alzar la voz y gritar la verdad. Proclamar significa declarar, exclamar, hacer resonar, como cuando Jesús, siendo tentado por el enemigo, exclamó, escrito está. Por eso es importante saber la palabra. Agarre su Biblia en el cuarto de oración y usted diga, si el enemigo lo está acusando con culpabilidad, escrito está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, la verdad, la palabra tiene vida y es más cortante que espada de dos filos. Entonces, usted no va a ser la misma persona si está orando y proclamando la verdad, declarando la verdad en la azotea. Y el diablo tendrá que escucharnos y acabará por huir, porque no puede refutar la verdad que está en la palabra de Dios. El Señor también habrá visto y se habrá deleitado en nuestra determinación y confesión y no se tardará en venir con sus alas de águila para llevarnos a nuevas alturas con Él. Y solo una nota más. Acuérdese lo que dice, lo que el Señor dice en su palabra, que Él le da de comer a las aves y él las alimenta y viste a los lirios del campo. No se preocupe si usted en este momento tiene una situación económica complicada, si no ve salida por ningún lado, si usted va y se refugia en esa azotea, en ese tejado, en este altar de la oración, usted va a encontrar la paz que necesita en medio de esta tempestad, de estas situaciones, y Dios no se olvida de usted. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de usted también? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Amén. Y esta es la última parte que vamos a ver el día de hoy. Les cambié el orden, quería dejar esta para el final. Es de mis favoritos. Se llama Cómo forcejear en oración con Jesús. Bueno, solo quería que vieran bien, bien. Ya se imaginarán quiénes son, ¿verdad? Que es Jacob y el ángel con el que luchó. Y en Génesis 32, 22 al 31 dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Los mandó del otro lado y Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Y mire, Jacob iba acompañado de su familia a posesiones, volvía de Mesopotamia a la tierra de Canaán, 20 años después que Saúl pronunciara las temibles palabras, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Sabiendo que Saúl venía con 400 hombres a encontrarlo, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y después de orar al Señor recordando las promesas que él le hiciera y de tomar varias acciones preventivas, cuando cayó la oscuridad de la noche, Jacob se quedó solo y luchó con él un ángel que no era otro más que el Señor Jesucristo. Hermanos, uno quisiera, hay tiempos de batalla en grupo congregacional, pero hay luchas que solamente podemos hacer nosotros en la soledad, nuestras luchas solas, porque es necesario que nuestra naturaleza sea cambiada. Y entonces es necesario que luchemos con el Señor en oración. Y miren lo que significa la palabra luchar. Viene de abak en idioma hebreo y significa luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí? No es, aquí en la imagen que les conseguí, no es cuerpo a cuerpo, realmente ahí están todavía un poquito separaditos, pero cuerpo a cuerpo es para saber quién va a prevalecer, es forcejear, levantar partículas de polvo, empolvarse. O sea, tiene que ser una lucha tal que con tal de prevalecer, empiezan los pies a empujar y a tratar de sostenerse y no caer, y se levanta el polvo del suelo. La manera como Jacob forcejeó con Jesús aquella noche en oración nos enseña cómo podemos nosotros también aprender a orar de manera enérgica e insistente. Así como lo hizo Jacob, nosotros también podemos forcejear reverentemente con el Señor, especialmente en los tiempos cuando Dios permite que algo que se interponga entre nosotros y las promesas que Él nos ha hecho en su palabra, entre nosotros y nuestra herencia eterna. Y el Señor Jesús hizo tres cosas que hizo, perdón, Dios con Jacob y su lucha. Número uno, probó su corazón. Cuando usted y yo estamos en ese tiempo donde queremos más de Dios y sabemos que necesitamos un cambio de naturaleza y estamos luchando contra nuestra carne, contra esos cuatro reinos que se levantan en nuestra carne, contra todos esos árboles de Gálatas que se levantan en nuestra tierra, de nuestro corazón, en contra, o sea, cuando no estamos dando los frutos correctos, cuando tenemos ese deseo de cambiar y querer más de Dios, Dios prueba nuestro corazón. Dice, Él probó su corazón al ponerse en su camino y Jesús le estaba diciendo, ¿aún quieres seguir adelante, aunque haya obstáculos en el camino? Aunque tu vida de cristiano tenga dolor, tenga valles, aunque las cosas no salgan como tú creíste que tenían que salir. ¿Aún quieres llegar y poseer la tierra de Canaán que te fue prometida, aunque en estos momentos todo se vea oscuro y el temor esté tratando de apoderarse de ti, porque hay un Esaú que viene contra ti? Acuérdense que Esaú representaba la carne. Aunque tu carne se levante y quiera quitarte tu bendición, ¿estás seguro que quieres tú seguir adelante? Y miren lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautismo hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando de este tipo de violencia, de guerrear, de luchar, de forcejear en oración por un cambio de naturaleza. Y entonces vamos a poder arrebatar el reino de los cielos. Número dos, la segunda cosa que hizo Dios fue que descoyuntó su muslo. Dice, Jacob se tomó con tal fuerza del Señor, se agarró de tal manera que lo segundo que él hizo fue descoyuntarle el muslo, transformando así para siempre su manera de caminar. A partir de ese encuentro y por el resto de su vida, Jacob cogió caminando con torpeza, con dificultad y más despacio. Se movió al ritmo que Dios quería que se moviera, a la velocidad que Dios quería que se moviera. Empezó siendo torpe a confiar en que no podías valerse por sí solo, hacer lo que antes hacía con mucha independencia, porque ahora era torpe para caminar, porque ahora se le dificultaba, porque entonces aprendió a depender de Dios en su caminar cristiano.
ya no era lo a donde él quería ir, no, era hacia donde debía ir, hacia donde Dios le llevaba. Le cambió su manera de caminar. Y espiritualmente hablando, esto significa que Jacob aprendió con mayor paciencia y misericordia también hacia los débiles, apoyándose de una manera más completa en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. No hay como que nosotros nos pongamos en los zapatos de los demás para entenderlos en su caminar, hermanos. Por eso no podemos gloriarnos en nuestras victorias cuando estamos bien, porque hay gente débil. Entonces aprendemos a compadecernos también con los débiles, porque en otra situación nosotros vamos a ser los débiles, no vamos a ser nosotros los que están en victoria, ¿me entiende? Porque así es nuestro caminar, de repente valles, de repente montes, y en esos momentos vamos a poder tener misericordia con el que está atravesando su necesidad y con aquellos que son débiles también en el Señor para poder ayudarlos a levantar y caminar a ritmo, a la par de ellos, para poder meterlos al camino nuevamente. Ah, no, yo ya superé eso, ahí mire qué hacen ellos. No, es tener misericordia con aquel que está pasando la prueba, que gracias a Dios ya me dio la victoria. Bueno, entonces yo voy a tener misericordia para poder ayudarle y para poder caminar a su ritmo en lo que vuelve a agarrar el ritmo o la marcha. ¿Me entiende? Jacob aprendió que dependía ahora de la voluntad de Dios, del caminar que Dios le había dado. Y número tres, cambió su nombre. Cambió su nombre de Jacob por el de Israel. Jacob sabía que necesitaba un cambio de naturaleza y Dios se lo dio, porque nombre es naturaleza. Y Jacob procuró y peleó firmemente por aquello y lo obtuvo. Él no dijo, ah, no, eso no va a pasar, ay, no, ya me está venciendo, ahí que se quede con la victoria. No, él dijo, yo me lo propuse porque eso es lo que necesita mi alma, esa es mi porción. Y el cambio de nombre o de naturaleza todo el terror que él sentía por dentro a causa de Saúl, su hermano. Se da cuenta que estaba temeroso, pero aún así forcejeó. Y Dios le dio lo que él necesitaba. El resultado de este cambio trajo nueva gloria y honor a su vida, un nuevo nombre. Pasó de ser una persona que estaba con temor a ser una persona valiente y que estaba confiando no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y miren, Jacob no era un suplantador. Fue su padre quien le llamó por ese nombre. La primogenitura siempre le perteneció a él y no a Esaú, cosa que su madre Rebeca supo todo el tiempo y a que ella le fue revelado esto por Dios mismo. Contrario a Esaú, Jacob atesoró la bendición de la primogenitura y tuvo que esforzarse por obtenerla. Miren, hermanos, Jacob sabía que Dios era su porción. ¿Me entiende? Esaú no. Esaú pensaba, esa porción ni me gusta, ni la quiero. Me tocó a mí, pero a mí no me importa, no es suficiente. Mi porción es esta tierra, es este ámbito, es lo terrenal, lo natural. Y miren, hermanos, ahí es bien importante saber, en nuestra vida tenemos Esaú y tenemos un Jacob. Tenemos un Esaú que quiere las cosas naturales, la porción que un día se va a quemar, la porción que un día va a desaparecer. Pero Jacob, el Jacob que está dentro de nosotros, sabe que la porción es Jehová, que la porción que tanto necesitamos es una porción eterna. Por eso Jacob estaba luchando, porque él dijo, a mí me dieron esa porción, esa es mi herencia, esa es mi primogenitura y yo me voy a esforzar y no la voy a soltar. Por eso fue que regresó a la tierra de donde había salido. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces Dios hizo el camino difícil para Jacob. ¿Usted tiene un camino difícil? Sí, yo también lo tengo. Todos tenemos caminos difíciles, hermano, porque esta tierra no es precisamente para alcanzar felicidad y plenitud. Esta tierra es para hacer elecciones, porque el tiempo para la plenitud y la felicidad va a ser con el Señor Jesucristo en su morada. Entonces, no podemos querer tener una vida fácil. O sea, claro, nuestra carne sí lo desea y lo quisiera, pero las batallas, el camino difícil, las pruebas, los cercos que Dios ha puesto en nuestras vidas es precisamente para que nosotros aprendamos a luchar por aquello que nos pertenece, porque tanto la porción de Jacob, esa porción que es el Señor, mi porción es Jehová y nos ha tocado la mejor parte, la mejor porción
esa porción le corresponde a usted y me corresponde a mí. Así que tenemos que luchar por él, por esa porción. Él finalmente salió vencedor como un príncipe con Dios. Y esta experiencia transformó no solamente a Jacob, sino que también hizo que el corazón de Esaú cambiara para con él. El Señor primero nos cambia a nosotros. Una vez lo ha hecho, entonces cambia nuestras circunstancias. No es al revés. Porque si cambia la circunstancia, entonces mi corazón débil va a decir, ay, bueno, se fue el azote de Dios ahorita, entonces ya puedo reposar. No, primero cambiamos nosotros y tal vez la circunstancia no va a cambiar. Ana salió victoriosa de su oración delante del Señor sin haber tenido, sin haber estado embarazada de Samuel aún. Ella se sintió plena y gozosa, sabiendo que ya había recibido la porción que le correspondía, cuando ya había batallado y luchado. Y cuando se levantó, ella no quiere decir que Penina se fue a otro lado, que Penina se murió, que no, ella se levantó sin tener un hijo en su vientre, pero teniendo la certeza de que Dios era más que suficiente para ella. No importaba si era madre, si no era madre, si Penina la seguía molestando, no la seguía molestando, para ella lo más importante era la porción que recibió de Jehová. Y dice que después de semejante experiencia nunca más fue el mismo. Después de esto, y con una naturaleza o un nombre nuevo, él siguió su camino hacia la tierra que le había sido prometida como herencia. Y en Oseas 12, 4 a 5 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Así que hermanos, Esaú es el mejor, perdón, Jacob es el mejor ejemplo que podemos tener nosotros de la lucha que podemos tener por nuestra naturaleza carnal y para poder conseguir la victoria del cambio de naturaleza para que el Señor Jesucristo se forme en nuestra vida. Así que hermanos, tenemos ejemplo. No podemos llegar con el padre y decir, no, es que yo no tuve la fuerza suficiente. No, va a haber un Jacob que va a decir, de mis temores yo saqué fuerza y luché con el ángel en Peniel y conseguí el cambio de naturaleza. Y estoy segura que usted y yo necesitamos un cambio de naturaleza. Necesitamos seguir avanzando y seguir teniendo más de la naturaleza del Señor, que siga creciendo y formándose más en nosotros. Hermanos, solo enfoquémonos en aquello que es lo verdadero. ¿Se acuerda de Salomón cuando él fue rey y que Dios le preguntó qué quería que le diera? Y Salomón entendió en ese tiempo que lo que él necesitaba era sabiduría. Y la sabiduría no era palpable, hermano. Podría haber pedido riquezas, podría haber pedido tesoros, podría haber pedido poder, pero pidió sabiduría. Y se acuerdan que acabamos de estudiar que Jesucristo es la sabiduría. Él pidió su porción, la porción que le iba a sustentar. Y de paso vino Dios y le dio las riquezas y lo que él no había pedido. Y no es que nosotros en esta tierra vayamos, o sea, si es su voluntad, vamos a tener riquezas y lo que usted quiera, pero esa no es la porción importante. Si estamos enfocados en cuál es la porción importante que es el Señor Jesucristo, vamos a poder seguir caminando hacia la meta. Entonces, cerremos nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra revelada, Señor. Gracias, Señor, por instruirnos, por capacitarnos, por amarnos, Señor, con ese amor perfecto y eterno. Señor, tú eres nuestra porción. Tú eres lo que tanto necesita nuestra alma, Señor. Padre bendito, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría, que nos des la fuerza, el entendimiento, la convicción, Señor, para que sigamos caminando este camino tuyo, Señor, para alcanzar la meta que es el Señor Jesús. Señor, para que sigamos haciendo nuestras entregas, para que sigamos, Señor, aprendiendo de ti, dejando que crezca Cristo en nosotros, que menguemos nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a batallar en nuestra soledad, Señor, en nuestro cuarto de oración, por aquellas actitudes, Señor, que no nos dejan avanzar, por aquella naturaleza pecaminosa que se levanta y que nos mete zancadilla y que no quiere que sigamos avanzando. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza espiritual para batallar, Señor, para no dejar, Señor, la meta tirada, para no dejar este llamamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestra porción, Señor. Fija eso en nuestra mente, Señor, de tal manera que no nos importe, Señor, dejar las conveniencias de la carne, Señor, ni nuestras inclinaciones, con tal de que te formes tú en nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que nos hace
limpios delante del Padre. Gracias por las aguas de tu precioso nombre que nos limpian también, esas aguas de tu palabra, Señor, que nos vivifican, Señor Jesús. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, por ese fuego que puede santificarnos y que puede, Señor, hacernos limpios también, purificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos unir nuestro aliento con el tuyo, Padre Santo. Queremos hablar vida, Señor. Padre bendito, muéstranos, Señor, cuáles árboles, Señor, es necesario que nos arrepintamos y que les hablemos para que sean desarraigados de nuestro corazón, Señor. Señor, que encontremos el refugio en ti, Señor, que eres nuestro techo, nuestra azotea, donde podemos hacer nido, donde podemos anidar, vivir, refugiarnos y esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también a hablarle a esos árboles que no están dando buen fruto, Señor, pero que crezcan los buenos árboles en nuestro corazón, que tu palabra se siembre en la tierra de nuestro corazón, sigue arando, Señor, de tal manera que crezcan raíces, Señor, y que puedan crecer y dar buen fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito Dios, bendito Señor. Y esos montes, Señor, esos reinos de la carne que se levantan en nuestra vida, Señor, ayúdanos a ser conscientes cada día, Señor, de que esos montes están evitando, Señor, que avancemos hacia ti, Señor, hacia ti que nos está dando una porción eterna, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos conocerte, queremos amarte, Señor, queremos buscarte de una manera diferente. Danos esa porción, Señor, para nosotros también espiritual. Danos la fuerza que necesitamos, la decisión, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y bendecimos tu santo nombre. Que de nuestra boca salga alabanza, gratitud, Señor, para contigo, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.